A diferencia de otras enfermedades infecciosas, para la sífilis nos vamos a apoyar principalmente en los métodos serológicos, métodos que son indirectos. Este tipo de pruebas serológicas existen en dos variantes, por una parte las pruebas treponémicas y por otra las no treponémicas. Esto hace referencia a la utilización o no de antígenos propios del treponema pallidum. En las pruebas no treponémicas se utilizan antígenos diferentes a la espiroqueta y en las treponémicas se utilizan antígenos propios de la bacteria. En primera instancia, esta definición nos haría pensar que las pruebas treponémicas son ampliamente superiores a las no treponémicas. Sin embargo, se tienen que observar desde el punto de vista de la complementariedad entre ellas. Generalmente se tiene aceptado que inicialmente realizar una prueba no treponémica y confirmarla con una treponémica posteriormente, a reserva de ciertas excepciones. Las pruebas no treponémicas más comunes y más ampliamente ofertadas por laboratorio son dos, el VDRL y el RPR. En realidad las dos tienen el mismo principio. El antígeno utilizado, es decir, el antígeno que viene en el reactivo, es un complejo compuesto por colesterol, lecitina y cardiolipinas, es decir, antígenos que no tienen nada que ver con el treponema pallidum. Sin embargo, se ha observado que en los casos de sífilis se producen anticuerpos dirigidos contra este tipo de antígenos, principalmente por la destrucción de los tejidos. Entonces, en el VDRL, al poner en contacto suero del paciente con ese antígeno, si tiene los anticuerpos presentes en su organismo, se va a observar una reacción de floculación, es decir, microscópicamente en aumento de 10x, vamos a observar la reacción propia de esta actividad antígeno-anticuerpo, como estamos observando en esta imagen. En ausencia de anticuerpos dirigidos contra estos complejos, pues vamos a ver una imagen difusa, dispersa, que no contiene grumos o floculación. Como podemos observar, en esta prueba se necesita un microscopio óptico, lo cual no ocurre en la prueba de RPR, la cual es macroscópica con la ayuda de partículas de carbón activado. Es el mismo principio, pero que lo podemos observar en una placa. Cabe aclarar que por ser dirigidos ante antígenos que no son propios del treponema, pues tienen una especificidad limitada. Al igual manera, puede haber oportunidad a diversos falsos positivos en condiciones como presencia de anticuerpos anticardiolipinas, infección por otras espiroquetas, enfermedades autoinmunes y muchos otros que se encuentran listados. Cabe aclarar que cualquiera de estas dos pruebas no treponémicas, al obtener un resultado reactivo o positivo, se deberá titular, es decir, proseguir haciendo diluciones seriadas, diluciones dobles, y observar el título en el cual se deja de observar la reacción y reportarla de esta manera, semi-cuantitativa. A mayor dilución que se observa la positividad, es menos probable que sea ocasionada por un falso positivo. Sin embargo, se recomienda en cualquier instancia, salvo la neurosífilis, confirmarla con un método treponémico. Esta excepción es porque el VDRL sigue siendo la única prueba recomendada para la neurosífilis. Otra observación importante respecto a las pruebas no treponémicas es que son de utilidad para el seguimiento a tratamiento, dado que en una mejoría de la evolución con un tratamiento óptimo se observa la disminución del título hasta poder llegar a ser negativa, lo cual no ocurre en las pruebas treponémicas. En otras palabras, cuando se requiere observar la eficacia del tratamiento, es de elección ya sea el VDRL o el RPR, porque ahí vamos a observar cambios en el título de anticuerpos. Sin embargo, en la prueba treponémica, esta no va a cambiar, siempre va a ser positiva aún con efectividad del tratamiento. En cuanto a las pruebas treponémicas, como ya sabemos, implica la utilización de antígenos en el reactivo o en una fase sólida para la realización de la prueba, por lo cual
En teoría, virtualmente no cabe la posibilidad de falsos positivos. Estas pruebas treponémicas son, entre las más comunes, el FTA Absorption o prueba de anticuerpos fluorescentes antitreponema. También tenemos la hemaglutinación para treponema, la detección de anticuerpos totales, ya sea por ELISA o por quimioluminiscencia automatizadas de anticuerpos totales antitreponema, y también existe una prueba manual cualitativa denominada como TPPA, pero que no es de fácil acceso en la mayoría de países. Cualquiera de estas pruebas treponémicas no se titulan, a diferencia de las pruebas no treponémicas, es decir, el resultado solamente es positivo o negativo, o reactivo y no reactivo. No se modifican por tratamiento, es decir, no son válidas para vigilar si hay mejoría con algún tratamiento en un paciente que ya diagnosticaron. Y como otra característica que tenemos, pues necesitan de una infraestructura y de reactivos más complejos que las pruebas no treponémicas. Por ejemplo, el FTA Absorption se necesita un microscopio de fluorescencia, dado que en una laminilla se encuentran fijados antígenos de treponema, se pone en contacto con suero del paciente y se utiliza un anticuerpo fluorescente, con lo cual se va a buscar la presencia de espiroquetas fluorescentes bajo un campo oscuro. En la hemaglutinación pues se utilizan eritrocitos sensibilizados con antígenos de treponema, obviamente obtenidos de una manera comercial y puestos en contacto con el suero del paciente. Si hay anticuerpos antitreponema, pues estos van a aglutinar y se van a poder detectar de manera visual. Y por supuesto las técnicas de ELISA automatizado o quimioluminiscencia, que van a identificar la presencia de anticuerpos, pero utilizando antígenos propios del treponema. Como sabemos, estas pruebas se utilizan primordialmente a manera confirmatoria de una prueba no treponémica reactiva. Y aquí les muestro a manera de resumen un cuadro comparativo entre las pruebas no treponémicas, las treponémicas, de acuerdo a la fase que se encuentre la enfermedad. Como podemos observar, en la sífilis primaria, al tardarse la seroconversión o la producción de anticuerpos, va a dar lugar a muchos falsos negativos o a una baja sensibilidad. En la sífilis secundaria, prácticamente de los dos tipos de pruebas, pues van a tener un desempeño favorable. Sin embargo, en la fase tardía de la enfermedad, prácticamente solo las pruebas treponémicas pueden detectar y clasificar a aquellos pacientes positivos.